Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer una muy bonita pulsera, les voy a enseñar una técnica que difícilmente la ven despacito por los tutoriales, pero yo se la voy a explicar detenidamente para que les salga esta bonita pulsera en forma como de eslabón. Para esto la vamos a hacer de hilo chino, pero ustedes pueden utilizar el hilo que tengan más cerca y con el que puedan trabajar siempre y cuando puedan maniobrar lo que son los nudos que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, vamos a utilizar en este tutorial el hilo base y vamos a utilizar el hilo que teje. Para el hilo base, yo voy a manejar el hilo chino, pero voy a manejar el 1.5, que es el más semigrueso, o sea que para que nos quede una pulsera semigruesa. Y en este caso yo voy a poner como hilo base 3 hileras o 3 cordones de hilo chino. Recorté 3 de 70 centímetros. Con eso es suficiente para una pulsera de 15 a 21 centímetros. Estos nudos que vamos a hacer, en realidad no está involucrado mucho el hilo chino, es simplemente nada más estarlo acomodando para pasarlo y poder hacer el nudo. El hilo que teje, ese es el que sí está involucrado en nuestro trabajo, entonces de ese sí vamos a cortar un poco más. En este caso yo corté 150 centímetros para que me salga la pulsera. Yo mido 17 centímetros, ya dependiendo ustedes cuánto mide, pero sí puede salir una pulsera entre 15 y 22 centímetros. Si tienes un poquito más, corta 160 o 170, porque aunque nada más vamos a estar pasando el hilo chino, como va a ir en las 3 hebras, pues sí se va a llevar un poquito de hilo. Entonces vamos a empezar. En este caso, yo voy a poner la mitad de mis hilos, pero ustedes si quieren empezar dejando un espacio entre 10 y 15 centímetros, que es el hilo donde va a estar el nudo y también el hilo que va a colgar y nos permita que nuestra pulsera vaya a entrar. Entonces vamos a, ahí va, permítanme, ok. Vamos a dejar unos 10 o 15 centímetros, dependiendo lo largo que les guste a ustedes el nudo, el largo del ancho de la pulsera. Y estas 3 hebritas que vamos a estar utilizando o donde vamos a estar tejiendo, las vamos a acomodar en cualquier superficie que podamos acomodarla, ya sea en una cajita de zapatos, inclusive en la mesa con alguna cinta. Utilizamos un encendedor para elevar nuestros hilos, porque lo importante aquí es que los tengamos bien estiraditos y un poquito separados, porque vamos a trabajar, vamos a entrelazar nuestro hilo, entonces sí necesitamos que esté un poquito separado. Esto los pueden conseguir en cualquier papelería y para poder sujetar nuestro hilo. Entonces, en este caso, como les dije, recorté 70 centímetros, pero recorté para el hilo que teje 150 centímetros. Entonces, vamos a acomodar la mitad de nuestros nudos. Vamos a acomodar la mitad de nuestros nudos para empezar a hacer nuestro primer nudo, que es, vamos a hacer un nudo plano. O sea, el nudo plano, el sencillito, el que siempre hacemos. De ahí vamos a partir y vamos a empezar a hacer nuestros nudos. Déjenme hacerlo de este lado, así. Pasa para acá. Cruza. Y este procedimiento que estamos haciendo, es el que vamos a hacer durante todo el lapso. Entonces voy a apretar y voy a procurar que no se nos mueva nuestro hilo de en medio. Y vamos a empezar. Fíjense, yo siempre les he comentado
yo siempre les he comentado que el nudo guía, en este caso, es el que tiene el nudito que nos queda aquí, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que vamos a empezar de ese lado. Pero al decir que vamos a empezar a ese lado, por lo regular siempre nosotros cruzamos lo que es este lado. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de forma contraria, porque eso es lo que nos va a dar el proceso del tipo eslabón. Vamos a agarrar nuestro hilo contrario al nudito y lo vamos a pasar por abajo. Lo vamos a pasar por abajo. Y como vamos a hacer un nudo plano, nuestro hilo donde ya viene el nudo guía, lo vamos a pasar por abajo del que acabamos de pasar. Esto es importante porque si lo pasas por arriba no te va a quedar. Entonces tienes que pasarlo por la parte de abajo. Lo vas a pasar por abajo. ¿Ok? Y una vez que lo pases por abajo, este mismo hilo lo vamos a entrelazar en los 3 que tenemos aquí. Primero lo vamos a pasar por la parte de arriba, luego lo vamos a pasar por la parte de abajo y luego lo vamos a pasar por nuestro ojal para terminar nuestro primer nudito. Y vamos a estirar. Vamos a estirar. ¿Sí? Aquí vamos bien. Así nos tiene que quedar un poquito levantado. Un poquito levantado. Permítanme tantito. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, como este es el que vamos a hacer, lo que vamos, o sea, es el siguiente nudo, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este por la parte de abajo. Este lo vamos a pasar por la parte de abajo. Por abajo. Sofiola. Y aquí lo que vamos a hacer es que ahorita de este lado empezamos por arriba, este lo vamos a empezar por abajo. Entonces vamos a cruzar por abajo, por arriba y por abajo. Y vamos a sacar por aquí. Y vamos a hacer nuestro nudito. Vamos a ir despacito. Pati, hola. No, puedes hacer uno, nomás que la diferencia es que no se va a notar. Necesitas que sobresalga, porque si no, no se va a notar. Entonces, vuelve la explicación. Este es el nudo guía, entonces vamos a agarrar el lado contrario. Entonces lo vamos a pasar por abajo. Este lo vamos a pasar por abajo, pero lo vamos a pasar por arriba. Fíjense, si no siguen así, como les estoy diciendo, no les va a quedar. Entonces, siempre cuando estemos de este lado, que el nudo guía esté de este lado, siempre vamos a pasar nuestro hilo primero por arriba. Y cuando esté nuestro nudo guía de este lado, siempre vamos a pasar de abajo hacia arriba. Entonces, voy a pasar por arriba, paso por el de en medio, saco mi hilo y lo voy a poner por el ojal. Lo voy a poner por el ojal. Pueden hacerlo con cola de rata, inclusive yo había cortado en color azul hacerlo cola de rata, pero sentí en mi percepción que el hilo chino ahorita utilizado como que agarra mejor estructura de fuerza para poder que vaya a doblar bien la pulsera. Pati, ¿me mandas un saludo? Claro que sí, Pati Alvarado. Saludos. Bueno, entonces vemos que aquí está el nudo guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar este por abajo, el contrario. Pasamos el nudo guía así, pero lo vamos a pasar por abajo.
y luego lo vamos a pasar por arriba. Y luego por abajo. Y luego vamos a pasarlo por aquí. Vamos a ir acomodando nuestro nudito. Es que puse el teléfono muy abajo y ahora como que me estorba al hacerlo. Déjeme levantarlo tantito, permítame. Ahí. Ok. Ahora acá está nuestro nudo guía, entonces vamos a pasar este por abajo, este lo vamos a pasar por abajo y luego por arriba, por abajo, y lo sacamos en nuestro ojal. Fíjense, espérenme. Sentí que el nudo anterior quedó mal y sí, porque si no lo hago bien no va a quedar. Vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Es que esto es difícil. Es difícil esta técnica, pero me gustó. Y la tengo que hacer bien despacito, ¿ok? Bueno, ahí está. Aquí tenemos el nudo guía, entonces vamos a pasar este por abajo. Pasamos este por abajo y va por abajo, por arriba. Sacamos. Y ahí está. Nudo guía, pasamos este por abajo. Es que como volteé a ver los comentarios me desconcentro. Es que este sí necesitan poner un poquito de atención, ¿ok? ¿Se puede hacer? Sí, yo creo que sí, Sofi. Sí, inténtalo. Bueno, se les llama nudo macramé, o sea, porque todo lo que es referente al nudo se puede hacer con cualquier tipo de hilo. Entonces sí, inténtalo. Inclusive me dejas en los comentarios si lo vas a hacer con ese tipo de hilo, con el de lana, me dices cómo te salió. Pero todo se puede, con cualquier hilo. Con cualquier hilo. Yo lo hice aquí con el hilo chino porque obviamente, como les comento, me gusta la textura y quería ver cómo quedaba la cadenita. ¿Ok? Entonces vamos a poner este así, este por abajo y va por abajo, por arriba. Y si no le sale un nudo, desbarátenlo y vuélvanlo a hacer. O sea, no avancen porque si no, no les va a quedar la pulsera. Mira aquí, lo se ve si vamos bien o vamos mal. Ok, se tiene que ver la cadenita, en forma de cadenita. Vamos a poner este aquí, va por abajo y luego este va por arriba. Va por arriba. Lo sacamos. Quizás, inclusive lo iba a hacer con hilo vinil. Lo iba a hacer con hilo vinil, pero fíjense, aquí me quedó cruzado entonces quiere decir que lo hice mal. Entonces hay que quitarlo. Lo iba a hacer con hilo vinil, pero se me hizo muy grueso el hilo. Es que volteo a ver los comentarios y de veras que me desconcentro porque este nudo está dificilito. Se ve bien fácil cuando lo hacen en los videos, pero no es tan difícil, pero tampoco no es tan fácil. Entonces hay que estar concentrados. Me voy a concentrar, chicos, porque si no, más me voy a tardar. Como quiera les agradezco sus comentarios, pero para que no haya problemas de que se equivoca esto y lo otro, pues me voy a concentrar, ¿ok? Entonces ahí vamos bien. Lo vamos a pasar así, lo vamos a pasar por abajo y vamos a pasarlo por abajo. Así. Y se ve bien fácil.
Y sí está fácil. Como les digo, pues ya nada más concéntrese. Yo me tengo que concentrar. Entonces este lo pasamos así. Este va por abajo y a la vez por arriba. Y queda bonita la pulsera. Y como es un poquito difícil, lo pensé traerlo o no traerlo porque de repente no me salen los nuditos, ¿verdad? Pero de eso se trata, de hacer las cosas difíciles, pero explicadas para que ustedes las puedan hacer, porque lo van a ver de repente en alguna red social y quizás se les haga difícil, y aquí con la explicación detenidamente y despacio, ustedes ya lo pueden hacer. Ahorita como quiera que vaya un poquito más avanzada a ver los comentarios, ¿ok? Porque si no, me desconcentro. Este va por abajo, este va por abajo, el hilo de la izquierda, y luego lo vamos a poner por arriba, por en medio, y lo sacamos. Incluso si lo hacen con el nudo cola de rata, obviamente van a terminar más pronto la pulsera. Obvio, obvio. Miren, ahí se están formando las cadenitas. Más de que aprieten bien. Y luego este va por abajo, este va por abajo y va hacia abajo de nuestros 3 hilos. Lo pasamos por arriba, lo pasamos por abajo y por el ojal. Vamos a estirar bien. Lo vamos a pasar este por abajo. ¿Cuánto vamos a tejer? Pues nuestra medida. Inclusive traje como un tipo separador, si en dado caso quieren ponerle a mitad de pulsera, le podemos poner algún tipo separador o dije, yo traje algunos, que obviamente tenemos que hacer lo que es la mitad y luego lo que es la mitad y poner nuestro dije en todos los hilos. Y luego hacemos la otra mitad. Ahorita los vemos. Vamos a acomodar bien nuestros hilitos. Ferbi, estos videos están buenos. Gracias, Teresita. Hola, Leticia. Gracias, gracias, Leti. Gracias, Ferbi. Gracias. ¿Cómo se llama el tipo de hilo que estás utilizando? Hilo chino 1.5 milímetros. Quiere decir que es el grosor, 1.5. Ok. Bueno, entonces como aquí está el nudo guía, entonces agarramos el contrario, lo vamos a pasar por abajo y luego va por abajo el que lleva el nudo guía, lo sacamos, lo cruzamos y luego por el ojal. De veras, chicos, los videos que vi de este estilo, ninguno está explicado. Entonces dije yo, se los tengo que explicar. Y está dificilón. Quizá no les salga la primera, van a tener que estar viendo el video varias veces. Y no porque no puedan, lo que pasa es que necesitan coordinación motriz en manos, en mente, pero queda bien bonito el tejido, a mí me gustó. Y la clave está que siempre pasen el hilo por abajo. Si no pasan el hilo por abajo, no les va a quedar. Entonces, como en los videos casi no se nota muy bien por dónde pasan los hilos, ¿quieren que les dé un consejo de cómo le hagan? Para poder que aprendan, porque yo así aprendí, yo estaba igual, pues yo empecé la bisutería viendo videos. Les voy a decir cómo le hagan. Bueno, no, porque después me van a regañar, pero póngalo en cámara lenta. Hola, Grace, ¿cómo estás? Emilio, hola, ¿cómo se hace una pulsera Goku con sombrero? Ándale, no sé. Gracias, Felipe. Mi nombre tengo 2, hola.
Emilio, preguntón, me dicen, oye, no, hombre, no, ay, ay, ¿qué es eso? No, Emilio, no. No sé ni qué, de qué estás hablando, pero si así se llama, te lo puedo investigar, ¿eh? Y te lo hago el video. Yo así soy. A mí me gusta, sinceramente, yo soy una persona que investiga mucho para todos. O sea, lo que yo quiero saber lo voy a investigar. Entonces, si tú me dices que existe ese tipo de pulsera, yo lo investigo y lo hago. Y eso es lo que hago con los clientes, porque de repente los clientes, ahora que me salieron con la novedad esa de las emociones, yo dije, ¿de qué está hablando? Y luego ya la vi y dije, ah, sí, pues ahí no les hice un video. O sea, yo investigo y te lo puedo hacer, siempre y cuando sea verdad. O sea, que no me estés echando ahí para que yo lo diga en vivo y luego te rías. ¿Ok? Porque esto es algo serio. Estamos trabajando seriamente, chicos. Bueno, también un poquito de risa. Hay que reírnos de vez en cuando. Ay, este es por... Nunca le van a hacer así. No le hagan así. ¿Ok? Es hacia adentro del ojal, no por fuera. ¿Ya ven? ¿Ya ven? A ver qué tanto dicen. No, hombre, es más que ustedes quieren pura chorcha. Está buena la pulsera. Yo puedo hacer pulseras, pero claro. Ah, pues yo no sé, la quemas para que agarre mejor mejor, para que se vaya pegando. Ah, excelente. Pues es que cada quien la técnica, ¿verdad? O sea, cada quien la técnica, cómo la vayan usando. Yo, sinceramente, esta es la primera que hago y me gustó. Y quizás la esté haciendo mal o la esté haciendo bien, pero me gustó. Pero pues no hay peor intento que no se puede, que no se haga, ¿verdad? Entonces va por arriba, va por abajo. Y es que yo siento que el chiste o la clave aquí está es cómo acomodas los hilos. Miren, aquí no apreté muy bien, entonces el hilo no quedó un poquito más salidito, pero si lo aprietas bien, tiene que quedar así como eslabones, así que apriételos bien, ¿ok? Yo aquí me faltó apretar un poquito más para que el hilo blanco se vaya para atrás y nada más nos quede así en forma de eslabón. Pero de eso se trata, lo estamos haciendo, estamos intentando, de eso se trata. Este lo vamos a hacer por arriba, por el medio. Vamos a hacerlo por abajo. Miren, como quiera, si de repente ustedes, no hay problema, o sea, si quieren ver otros canales, no hay problema. Yo con mucho cariño les traigo esto. Que si me equivoco o no me equivoco, pues es parte de, pues en eso estamos, ¿verdad? Ahí está. Tengo que apretar bien para poder que se vaya a ver bien el eslabón. Pero no quiere decir que yo soy perfecta. También soy como ustedes. Aprendo quizás en el ritmo, lo que ya me sé, pues que obviamente lo hago mejor. Pero como lo vi y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y aquí lo voy a apretar para que se vayan y que nada más quede el eslabón. Cola de ratón se llama la cuerda aquí. Ah, ok, sí. Así como esta, que es brillosa. Y la puedes usar. Es esta, ¿verdad? Ah, Estela, desde Cuba, Estela. Bienvenida. Mirna, ya te comenté, ¿verdad? Que es hilo chino. ¿Tú compraste la tablita? Sí, la puedes comprar en Amazon y está bien económica. Te la recomiendo a 1000 te la recomiendo. Se la recomiendo, chicos, a 1000, porque está muy buena la tabla. Sostiene muy bien el hilo, cualquier hilo que uses. Y tengo otras tablitas, una que ya la he puesto en los videos, quizá la han visto, que es como de goma. Esa también la uso mucho, sobre todo cuando estoy a la carrera y que voy a hacer pulseras de pareja, que tengo que entregar el pedido. Esa la uso, la uso más, no uso esta. Esta nomás las uso para los tutoriales de ustedes. Uso más la otra, o pueden utilizar aquí en México se le llama como el resorte, se me fue, respirador, algo así. A ver, déjame acomodar bien este hilo porque no me gustó cómo se ve. Ahorita vamos a medir cómo vamos, espérenme, porque le apreté y no me gustó cómo se ve, y si no me gusta, pues voy a deshacer. Ok, lo volvemos a hacer.
Pues es que volteo a ver los comentarios, ya me desconcentro toda, ya me desconcentro. Aurora, Jade, Oki. Desde Guatemala, Emilio, excelente, excelente, Jade. ¿Y cómo te va? Cuéntame, si vendes pulseras o nada más las haces para ti. ¿Cómo las hacen? ¿Mm? Miren, tan apretado que le hice el nudito, pero lo tengo que deshacer porque no me gustó cómo se ve. Entonces hay que volverlo a hacer. ¿Qué tan apretado están los hilos en la tablita que no me deja ni siquiera deshacerlos? O sea, de lo apretado que está esto. Entonces por eso les digo, sí, tienen que tener algo donde les permita tener bien estiradito los hilos. Entonces este es el nudo guía, voy a pasar este lo voy a pasar por abajo y nos vamos por aquí, nos vamos por aquí, por acá, lo sacamos. Vamos por acá. Entonces aquí es donde yo quiero ver que se vaya a acomodar bien mi hilo. Como voy a hacer el acomodamiento. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Obvio, obvio. Vamos a ver qué tal queda el otro nudo. Facundo, ok. ¿Qué medida puedo utilizar para un bebé de 2 años? Hijo, eso, qué buena pregunta, Jade. El bebé es algo bien mínimo, mide bien poquito el bebé. Es que casi te vas a aventar una pulsera, a menos de que sea un bebé así que esté medio rellenito, porque hay algunos que así están. Entonces, sí, ese es el problema de que están bien, o sea, que los bebés es bien chiquita la muñeca. Y obviamente tienes que checar bien el tipo de hilo que vas a usar. ¿Por qué? Porque también tendemos a que el bebé todo muerde, todo, ¿verdad? Todo lo babea. Entonces también que el material que vayas a utilizar no vaya a ser tóxico. Todo eso hay que checarlo porque podemos llegar a ponerle algunas cuentas ahí a la pulserita y el problema es que si el bebé empieza todo a, no quiero decir la palabra, pero ya saben a chupar, ¿verdad? Y luego no vaya a ser tóxico. Sí, tienes que tener mucho cuidado con todas las cosas de bebé. Inclusive en mi canal tengo, no sé si los han visto, tengo eh, tutoriales de cómo hacer portachupones. Y esos portachupones, todo el material que ustedes vayan a utilizar para cuestión de bebé siempre tiene que ser hipoalergénico y todo eso. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y todo lo que dice un hilo suave, pues sí. Está un poquito gordito. Ok, no, pues entonces sí. Ándale, como dice esta Grace, 11 centímetros y un hilo suave. Exacto. No hay otra manera más que saque la muñeca y nada más le quitas 1 centímetro para el broche. Sí, las perlitas, por eso hay que evitar eso de las perlitas y todo cuando estamos hablando de cuestiones de bebé, porque si se le desbarata la pulserita o algo, no se vaya a atragantar. O sea, por eso les digo que hablar de bebés hay que cuidar mucho a los bebecitos lo que se llevan a la boca. Por eso si vas a utilizar perlitas, pues yo te recomendaría que nada más fuera puro hilo y checar que no sea alérgico. O sea, sí tratamos. Y sí, yo sí he visto, no sé si les ha tocado, que sí he visto que a los niños desde muy chiquitos les ponen pulseritas. Pero eso es lo que tienen que checar. ¿Ok? Tienen que tener cuidado. Y bueno, ahorita voy a checar cuánto llevo tejido. Ahí más o menos se ve el eslabón.
Fíjese que yo aquí viendo cómo hacer esta pulsera, todo está involucrado el apretar el hilo, lo que estamos apretando, exactamente. Entonces tienen que apretarlo muy bien para que los hilos de los lados se vayan hacia abajo y puedan. Ahorita les voy a enseñar una que hice. Nada más que, ¿qué creen? Hace tiempo, antes de este canal, yo tenía otro canal que tiene mucho de haberlo hecho y que nada más subí unos videitos así X ahí, unos reels copiados y unos que yo hice. Entonces esa página, ayer me puse a ver la página y vi que sin moverle ya tenía 100 suscriptores en YouTube. Entonces voy a empezar a trabajar esa página también. Espérenme. Y ahorita les voy a decir cómo se llama por si quieren apoyarme en aquella página también. Voy a subir el tutorial de esta pulserita. Que quedó bien bonita, me gustó bastante la técnica. Y mañana voy a subir el tutorial por allá. Allá no voy a hacer en vivos. Va a ser muy difícil hasta que no agarre seguidores. Pero sí voy a hacer algunos tutoriales que aquí no subo. Entonces si me quieren seguir en aquella página, se llama Tutoriales de Bisutería Crasi, con K, R, A, S de sal, Y. Lleva acento en la A. Mañana van a ver el tutorial ahí publicado. Ya lo tengo editado y todo. Inclusive ya nomás al ratito lo subo. Y está bien bonita la pulsera. Miren. Y está sencilla y bonita. Pero no está explicada, nada más es el puro tutorial así con música. Pero pues está entendible. Está entendible. Sí, muchas gracias, Grace. Gracias, gracias. De veras, te mando un fuerte abrazo. Siempre estás presente. Gracias. Sí, a mí también blanco y negro. Ay, gracias, Emilio. Y navega por mi página. Chicos, también tengo en otras plataformas los mismos nombres en dos plataformas más, en la azul y en la negra. Uno se llama Tutoriales Crasi, que significa belleza. Ese lo encontré con un traductor y es lo que significa Crasi con Y. Esa la hice desde el 2018, la página donde subía y luego la dejé estancada, y esa es la que estoy trabajando en la plataforma azul y me está yendo súper bien de seguidores y demás. Y está el canal nuevo que voy a hacer, que nada más le cambié el nombre porque no tenía nombre, y ahí mañana subo este tutorial, ahí lo van a identificar. Y lo que es Soticraft también está en la página azul, que cambié una página que se llamaba de otro nombre que había inventado, pero lo puse como Creci, lo puse como Soticraft accesorios, para que también tenga la plataforma azul y también tiene la plataforma negra. Entonces, búsquenme con esos dos nombres en las plataformas y me van a encontrar. Porque hago en vivos. Nada más en la página nueva no voy a hacer en vivos, pero no voy a hacer en vivos, pero sí voy a estar subiendo tutoriales que aquí no voy a subir. O sea, todo lo que yo subo en Creci lo voy a subir en YouTube. Y todo lo que subo en Soticraft lo estoy subiendo en YouTube. Entonces, y en la plataforma negra, en TikTok. Bueno, ya me desconcentré. Ok, esto es por abajo. Entonces ahí pueden encontrar todos los materiales. Por lo regular, hago tutoriales en esas tres plataformas. Ayer hice uno de un collar bien bonito, no es por nada, pero es un collar de medio corazón. No lo tengo aquí a la mano para mostrárselos. Quedó bien bonito, pero ese lo voy a editar sin música y lo voy a subir. Entonces, así es como lo vamos a hacer. Pablo, no, es tutoriales de bisutería con K, CRA y luego SY, Crasi. Y se llama Soticraft
con FT al final. Gracias, Emilio, gracias por tu apoyo. ¿Qué cantidad estás usando? Claro que sí, ahorita te disculpo. No te preocupes, Estela. ¿Cuánto te costó la tabla? Es que está bien barata, está bien barata. Cuando busquen la tabla les va a salir el precio más caro, pero sigan buscando porque siempre el algoritmo te va a arrojar el más caro y luego te va a arrojar el más económico, están bien económicas. ¿Cuánto hilo? Perfecto, mira. El hilo que estoy utilizando son 3 hebras blancas de 70 centímetros, que te sale una pulsera entre 15 y hasta 23 centímetros más o menos de grosor de tu muñeca. Y el hilo negro corté 150 centímetros para que te salga una pulsera de 15 a 21. Si tienes un poquito más de 21 centímetros, si tienes más de 21 centímetros, corta 160 o 170, porque si ustedes se fijan, pues ya, bueno, sí, todavía me queda hilo, pero a lo que voy es que es lo que se ocupa más, el hilo negro por la forma de los nudos. Entonces, esa es la cantidad que estoy cortando y aquí lo importante pues es la técnica, pero pueden utilizar el hilo que ustedes quieran. Vuelvo a repetir la técnica para los que, los que van entrando. Siempre que estemos con el nudo guía, que es la bolita esta, si no sabes qué es, te recomiendo que veas videos míos porque lo explico muy bien, cómo hacer el nudo plano con el nudo guía. Este nudo guía nos indica, en este caso del lado izquierdo, que vamos el nudo plano siempre lo hacemos así, pero en este caso esta técnica no, la vamos a poner por abajo. Y la clave en lo que está es apretar bien para poder que se haga el tipo candadito. En algunos no apreté bien, pero ustedes apriételo bien para que salga el tipo eslabón. Siempre vas a poner lo que es el nudo guía antes de que ese es el lado que vamos a tejer, pero siempre el lado contrario es el que vamos a poner ahorita primero y lo vamos a pasar por abajo. Y la clave está que cuando agarres donde está el nudo guía, lo pases por abajo. Si lo pasas por arriba no te va a quedar, tienes que pasarlo por abajo. Y siempre del lado izquierdo, cuando esté el nudo guía, siempre vamos a pasar primero por arriba y luego por abajo. Sacamos y luego lo vamos a poner en el ojal. Y ahí vamos a estirar. Y lo importante es estirarlo porque casi como no lo estiro mucho para poder que haga la forma del eslabón. Entonces aquí tenemos otra vez nuevamente el nudo guía. ¿Qué es lo que hago? Agarro el lado contrario, lo paso por abajo. El hilo del nudo guía lo voy a pasar por abajo, pero siempre del lado derecho vamos a empezar por abajo. Vamos a empezar por abajo y luego lo vamos a poner por el medio, lo sacamos del otro lado y vamos a ponerlo en el ojal. Vamos a acomodar los nudos porque luego después ya ven que no me queda. Y aquí el chiste es apretar, apretar. Todo es apretar. Ahora sí, vamos a ver. ¿Tú vendes? Sí vendo. Pero obviamente en mi zona. Alejandra Romero, hola. Sí, hoy te lo vamos a hacer ya. El nudo ajustable. Obviamente, Emilio, como me imagino que es el primer tutorial que ves, ahorita te metes a mi canal, a este canal, ponte la sección en vivo y tengo varias pulseras que siempre al final explico muy bien la cantidad de hilo. Inclusive ya lo vamos a medir. Ahí voy, ya voy a explicar para vender, para cerrar. ¿Cuánto usas hilo para cada collar? Porque quiero vender. ¿Y cuánto puedo vender una pulsera y un collar? Bueno, pues es que vuelvo a repetir, se los he dicho en varios tutoriales. Yo les puedo decir un precio, pero tú tienes que evaluar tu zona, el poder adquisitivo de tu zona, el lugar que está involucrado, si vas a ir a dejarlo, tienes que poner de la gasolina. Les comenté que estoy haciendo un video, nomás permítanme, no he tenido chance, pero a ver si para la otra semana ya está, para que aprendan a calcular cómo, porque ya son cuestiones financieras. Entonces, al hablar de cuestiones financieras está involucrado dónde consigues el producto, cuánto te cuesta, lo tienes que rebajar en lo que vas a vender. Entonces, toda esa cuestión financiera es un proceso fácil, sencillo, ya lo leí, son operaciones, nada más que tengo que hacer el video, me tengo que enfocar en el video para explicarles cómo calculen ustedes el costo del producto que van a vender.
por lo regular, yo nunca pongo un costo de que yo les diga, no voy a, un 30%, quiero ganarme un 30%, porque no es cierto. En las pulseras te ganas un 100% o más del costo de lo que te cuesta. Por eso sí es negocio, sí es algo rentable hacer pulseras y vender, sí lo es, porque sí invertimos, pero no, una pulsera, por ejemplo, es un ejemplo, no es un ejemplo nada más, ¿verdad? Puedes decir, esta pulsera a mí me cuesta con el hilo esto, y no considero la mano de obra, nada más estoy considerando el material. La mano de obra la hago porque me gusta, pero es nada más considerando el puro material. Por ejemplo, es un ejemplo, me gasto 20 pesos, siempre y cuando no le ponga dije o algo, pero me gasto unos 15 o 20 pesos y yo la vendo en 100. Entonces le gano 80%, entonces le gano más del 100%, le gano un 300, 400%. Entonces sí es negocio. Saludos, Liliana. Exactamente, es exactamente, Emilio, esa es la palabra. Exacto, sí lo voy a hacer, Grace, porque lo necesitamos saber cómo calcular, pero ya estuve leyendo la cuestión financiera, cómo se calcula para poder, y no tiene mucha ciencia, es simplemente agregar un porcentaje y tienes que deducir la inversión. Entonces, obviamente, cuando hablamos de inversión, tenemos que checar, por ejemplo, yo estos dijes que yo quería ponerle ahorita uno en la mitad, pero ya me vine hablando, hable, y pues ya no, ¿verdad? Nada más lo vamos a hacer así normal, pero por ejemplo, yo mando pedir estos que utilizo para el hilo paracord, que pueden ir aquí en medio. Aquí pudo haber ido esta, nomás que por la plática pues ya me fui de largo, pero podemos llegar a ponerle algún dije. Estos, por ejemplo, estos dijes que yo compro con el proveedor me queda en otro estado de donde yo vivo, o sea, yo tengo que pagar envío. Pero si yo compro esta bolsita, el costo me sale muy económico. Entonces, si yo todo lo que le pido en la mercancía, realmente el costo, si yo deduzco lo que a mí me sale hacer una pulsera, pues realmente me sale en centavitos. O sea, sí conviene. ¿Por qué? Porque estoy mandando pedir más mercancía. Entonces, lo divides en todo lo que traes, de que pides, y obviamente el costo que estás pagando por el envío es mínimo para cada producto, centavitos. Entonces, miren, también es para hilo paracord, que son como, no sé si se alcance a ver bien, que tiene un orificio suficiente. También lo iba a poner ahorita aquí. Dije, ahorita pongo cualquiera de los dos, pero bueno, ya me arranqué haciendo el estilo. Entonces uno va diseñando la pulsera que quieres vender y simplemente le va sacando el costo, pero de que sale más de lo que inviertes, sale mucho, mucho más. Por eso es negocio, por eso hay tanta competencia. Aquí lo importante es lo que te va a diferenciar de la competencia, porque quizás muchos hacen la pulsera, por ejemplo, la de nudo, mucha gente la vende, pero ¿qué te va a diferenciar de los demás? A ver, díganme. Sí, es sí, con acento, Grace. Nati, sí me suenas, Nati, sí me suenas. No te habías conectado, ¿verdad? Yo lo vendo 15.25 la pulsera. Me pidieron 14 pulseras en total. 200. Hijo, eso, bueno, quieres que te diga algo, Jade? Estás dando súper económico. Es que miren, es que por eso te digo, a lo mejor a ti te conviene darla en 15 y dices tú, pues me gano 200 pesos. Pero a mí no, miren, hace poquito yo en esta temporada hago pulseras de graduación. Hago pulseras de graduación y les voy a enseñar el dije. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Hago pulseras, por ejemplo, de graduación. Estamos hablando de costos. Como quiera la pulsera ya está la técnica. Ahorita ya nada más cierro y ya terminamos. Pero es importante porque yo sé que tienen dudas y se las quiero explicar. Si tienen tiempo, se las explico. Este, 10, pero 10, ¿qué? 10, no dólares, ¿verdad? Exacto, los niños son los que compran, pero son familiares, ok. Bueno, ok, ok, Grace. Fíjense, esta pulsera yo la vendo en 100 pesos y a lo mejor tú puedes decir, está cara, pero yo para conseguir o sea, yo batallo para conseguirlo. Yo batallo para conseguirlo. Me sale económico, sí me sale económico, pero batallo.
batallo para conseguirlo y se ve bonita la pulsera. Entonces, yo estas las doy en 100 pesos así personalizadas. Hace poquito, la semana pasada, el viernes, me habló una maestra y me dijo que le cotizara 38 pulseras. Y yo le dije que las daba en 100. Entonces, obviamente, pues dices tú, ay, pues es una lana, ¿verdad? Inviertes este hilo es bueno, el que yo uso. El hilo chino es bueno. Este portadijes es chapa de oro. Las perlitas cuando uso este tipo de material son chapa de oro porque también hay comerciales y el dije también. Entonces es una pulsera de calidad y se ve bonita y yo las que he vendido les gusta a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no me mandó mensaje, yo ya no le voy a mandar mensaje, no sé si les voy a querer o no, si se le hizo cara o no, pero ese es mi precio. Entonces, ella no me preguntó, pero yo no le iba a rebajar el precio. ¿Por qué? Porque a mí, en este precio es lo que a mí me sale como ganancia, como inversión, como todo lo que yo manejo. Entonces, yo prefiero mejor venderlas individualmente en 100 que dárselas a ella en 50 porque me va a comprar a granel. Pues sí, pero para volver a conseguir está bien difícil. Entonces yo voy a perder. Yo prefiero que si en este semestre se me venden, no sé, ahorita de graduación, como ya se van a graduar el otro mes, todavía no he tenido tanta venta y he vendido como unas 4. Yo prefiero vender 10 y dejar los dijes ahí separaditos. Para el otro semestre no me importa. Yo tengo varios dijes así, tengo el del moño rosa, o sea, que tengo a granel cuando, si a mí no me conviene darlas en algún precio, no las doy. Entonces ustedes no hagan eso. O sea, es mejor que las vendas a tu precio y aunque no las vendas en ese momento, pero tarde o temprano te van a pedir, porque el semestre pasado una directora de una escuela me pidió 50, así como lo oye, 50. Y luego se las hice y me volvió a pedir como unas 30. Nomás donde las recibió con su tarjeta, su empaque y demás. Al día siguiente me habló y me dijo, Judith, quiero 30 más. Y claro que le vamos a hacer. No le costó, o sea, no le dolió pagar porque vio que era un buen trabajo. Entonces, no abaraten su trabajo, chico, no abaraten, porque es ir a conseguir el hilo, es ir a conseguir. Y el problema es que a lo mejor dices tú, pues yo lo abarato dependiendo, si lo vas a vender en una primaria, pues no los vas a vender cara, porque los muchachitos no traen tanto dinero. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a evaluar el tipo de hilo, el tipo de pulsera que vas a hacer, o sea, que no te involucre mucho tiempo y tú sabes que a los jovencitos o a los niños les gusta mucho pulseras que se vea así el hilo, entonces no inviertas tanto en tejido o en algún dije, simplemente puro tejido, un pedacito de tejido con las iniciales y ya con eso a ellos los vas a tener felices. Exactamente, depende de la pulsera, Jade, exacto. Sí, es que no podemos, pero claro, ¿verdad? Sí, también se cobra por la mano. Después te digo, Grace, pero soy de México, por acá por el norte. Este, entonces sí, no malbaraten su trabajo, chicos, o sea, de veras, no lo malbaraten. Bueno, ahora, ¿qué va a depender que ustedes se diferencien de otras personas? Ahí va el punto clave y ese se los digo muy sinceramente. Va a depender el trato que tú le des a la persona, el trato que tú le des, cómo que el trato, sí, el trato, que le haga sentir que realmente ella está diseñando su pulsera. Por eso siempre les he comentado, trabajen con pulseras personalizadas, háganle sentir a la persona que ella es quien está poniendo el diseño. Tú le dices, mira, tengo estos dijes, ¿cómo la quieres? No, pues así, así, así. Ah, bueno, a ver, pásame una foto de tu muñeca y ya. Entonces ella ya se ve involucrada y siente que le estás haciendo para ella el trabajo. Y siempre les he dicho, hoy entregué, no les hice tutorial porque fue muy rápido, hice un llavero de avión y una pulsera enrollable de avión. Y ahorita que se le iba a entregar, una persona que iba conmigo me dijo, mira, es un piloto. Y le digo, sí, es un piloto. Le dije, déjame traer el producto. Y ya vine y se lo entregué. Y quedó muy contento, o sea. Entonces, a ver, déjame, para empezar, déjame nomás checar. Ahorita seguimos con la chorcha.
vamos a checar cuánto llevamos. Ok, me falta, voy a hacer 15 centímetros, me falta 1 centímetro para terminar mi pulsera. ¿Por qué voy a hacer 15? Muy sencillo y siempre se los he explicado y se los voy a volver a explicar. Bien sencillito. ¿Por qué voy a hacer yo 15? Aquí tenemos una hoja de papel. Ustedes tienen que aprender a hacer operaciones. Van a tomar su medida. Yo voy a poner mi medida. Y en este caso le vamos a rebajar 2 centímetros del broche. En este caso yo voy a tejer 15 centímetros. Si yo quiero poner un dije a la mitad, un dije que no ocupe mucho espacio, por ejemplo, menos de medio centímetro, en la mitad de los 15 centímetros yo los voy a dividir entre 2 y me va a salir a 7.5 y ahí es donde yo voy a colocar el dije, en los 7.5 centímetros. Y estas operaciones las hacemos para que nos quede bien y nos quede bastante hilo por la parte de atrás y no nos quede muy solo. Entonces, si no lleva ningún dije, no lleva nada, voy a tejer 15 centímetros. Ahorita yo ya llevo 14, me falta 1 centímetro, o sea, unos 3 nudos más y ya terminamos la técnica. Y ahora sí, haces Mewing, no sé qué sea, lo tengo que investigar. Ya sé, Grace. No sé qué es Mewing, ¿me puedes explicar qué es? Mewing, no sé qué sea. A ver, explícame. ¿Qué es? Sí, ahorita lo busco cuando terminemos el en vivo. No sé qué sea, pero si es algo relacionado con pulseras y que se puede hacer un tutorial, ustedes saben que yo se lo traigo. Por ejemplo, a mí me gustó y cuando vi un tutorial lo hacían tan rápido que ni se veía y batallé bastante para encontrar la técnica. Espérense, ya ven, por estar la chorcha me equivoco. Entonces, es difícil estar investigando cómo lo hacen, porque obviamente, díganme si no. Es bien raro que un creador te dé todos los pasos a seguir claramente, que se vean claramente. Porque si se vieran claramente nos saldrían a la primera y no nos salen a la primera. ¿Por qué? Porque siempre se oculta algo. ¿Y saben por qué se oculta algo? Mejor no hablo porque después me puedo meter en problemas, pero se ocultan las cosas para que ustedes sigan viendo el video más detenidamente, con más veces, y esas veces obviamente cuentan las reproducciones. Entonces, eso es todo. Pero aquí, en este caso, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Por abajo. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan y y todos aprendamos, porque igual yo también no me sé todo, o sea, no me sé todo, ¿verdad? Pero lo investigo, o sea, tampoco me quedo con las manos sin hacer nada, o sea, yo investigo, y si investigo y me gusta, pues yo lo comparto. Yo tengo, ¿verdad que está muy bueno, Gabriela? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues es que hay que ser generoso y todo se regresa. Realmente sí es verdad eso. Entre más damos, más recibimos y siempre va a haber más alegría en dar que recibir. Eso está garantizado y eso es verdaderamente cierto. Siempre nos sentimos mejor cuando damos que cuando recibimos. ¿A qué se debe? No sé, pero es la verdad. Entonces hay que ser generosos, todo se regresa. Y aparte saben que siempre va a haber para todos, o sea, siempre va a haber para todos. No se desesperen, mire. La primera vez que yo iba a empezar a vender pulseras me estaba metiendo en un terreno donde está saturado de ventas. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo vas a competir? Consejo que yo les doy. Nunca, nunca. Inclusive yo lo hago en YouTube. Yo nunca miro. Y lo tengo que hacer para poder ver las estadísticas, para ver si me está yendo bien, si tengo que cambiar el título, la portada, etcétera. O sea, yo no lo hago, pero nunca veas a los demás. Tú concéntrate en lo tuyo, inventa estilos tuyos, haz tu marca y eso es lo que te va a dar el éxito de cualquier cosa que estés haciendo. No estés preocupada que si fulanito hizo este estilo, que si el otro este estilo, que no. Tú enfócate en lo tuyo y vas a ver que vas a tener resultados.
No miren a los lados, no miren a los lados. O sea, de verdad. Definitivamente hazlo, sé. No sé cómo te llames, nada más viene una C, pero hazlo, apóyala inmediatamente, apóyala. Una vez que ponla que empiece a hacer pulseras, esto yo lo agarré también como terapia, me ayudó bastante, o sea, a enfocarme en algo, enfóquense en algo, y luego ya lo haces productivo y tú dices, ¿cómo, hombre? Pues si nada más era para mí, yo empecé haciendo collares y de repente empecé a vender pulseras. Ahora, ¿cómo van a vender? Muy sencillo, no se compliquen, empiecen a hacer pulseras, pero sobre pedido, esa es una, dos, háganse una página, ya les comenté la vez pasada, háganse una página. Empiecen a hacer alguna pulserita, publíquenla y métanse a grupos que estén cerca de su domicilio para que no inviertan en gasolina o trayectos muy largos, para que no le pongan tanto costo a la pulsera y puedan venderla. Métanse a grupos cerca de su casa y van a empezar a vender. Apóyala, 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 apóyala. Ahora, fíjense. Yo al principio no tenía dinero, obviamente, para estar comprando material. Entonces, si de repente yo iba al súper y compraba algo y me sobraba dinero, con eso yo me iba con el proveedor y compraba dijes, pero yo para hacerme mis collares. O sea, compraba bolsas de dijes, así como esta, mira. Así como esta, que vienen a granel, que no sé ni lo que venga, pero viene a granel. Entonces, empezaba a comprar yo dijes y empezaba yo a hacerme cosas para mí. Entonces, una persona muy cercana me dijo, ¿por qué no haces pulseras para vender? Y yo me quedé pensando, voy a buscar pulseras para emparejar. O sea, que los dijes haya de mujer y que haya de hombre para emparejar parejas. O pues, o como se usen, ¿verdad? Entonces, así es como empecé, de poco a poco, o sea, no quieres abarcar mucho. Entonces, si tú puedes conseguir hilo y hacer puras pulseras de hilo, nomás haz una o dos de muestra, ponlas en la página, tómale bonita foto, métete a grupos, publícalas. Y cuando te salga la primera venta, luego dile, a ver, ¿cómo la quieres? ¿La quieres igual o le podemos poner esto, le podemos poner lo otro, le podemos poner lunetas? Siempre manejen las iniciales en luneta para que vayan con el nombre, con el nombre. Esto le da un toque más personalizado y la persona te la va a comprar y va a regresar. Yo tengo muchos clientes que regresan para que les haga la pulsera, más pulseras. Entonces, si manejas, dile, le podemos poner una inicial, le podemos poner el nombre y eso se va a sentir bonito. Entonces, ya terminas tu trabajo, tómale foto y súbela a tu página. Comparte tu página, o sea, métela a la página y vas a ver que tarde o temprano te vas a hacer de cliente. No te desesperes, no mires a los lados, no mires si otro vende más que tú. O sea, no hagas eso porque te vas a frustrar y vas a dejar el trabajo. Todos sabemos que siempre hay alguien mejor que uno, obviamente, pero también uno si se esfuerza vas a obtener frutos. Exactamente, pero te voy a decir una cosa, Emilio. Fíjate, Emilio, ah, eh, fíjate una cosa. Ahorita está él diciendo un comentario, ustedes dígame si sí o si no. Él está diciendo, él es otro de otro país y él dice, utiliza el cola de rata. Te lo digo a ti, no viene nombre, nomás viene la C y me enfoqué por tu comentario, porque te comprendo a la perfección, créemelo. Este, eh, si en tu país no consigues, o sea, es que a lo mejor en el país de él sí se vende mucho la cola de rata, o sea, el brilloso, y las pulseras se pueden hacer. Pero por decir en mi zona, no se vende. Aunque yo hago ejemplos y me gusta hacer pulseritas con hilo cola de rata, no se vende. Entonces, con el hilo chino es cuando se vende. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a vender con el hilo chino, ¿verdad? Entonces, tú evalúa qué es lo que se mueve en el mercado. O sea, tú evalúa y checa qué vas a hacer, qué pulseras vas a hacer. Yo te recomiendo te especialices en personalizadas para que no tengas el trabajo ahí todo acumulado. Miren, ahí están los 15 centímetros. Yo por mi parte ya terminé de tejer. Entonces vas a buscar el hilo que tengas a la mano
y que sea más fácil de conseguir, obviamente. Fíjense, aquí pues me quedó uno por arriba y los dos por abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a cerrar con un nudo plano para que agarre los 3 hilos y a amarrar bien fuerte mi pulsera. Acá empecé con un nudo plano y acá lo voy a terminar con un nudo plano para que agarre, para que no quede así levantado, para que queden los 3 ajustados y luego ahora sí, como son 3 cordones, voy a cortar uno obviamente, para que nada más nos quede 2 cordones para hacer el cierre. Vamos a ocultar. Vámonos, se va una. Aquí no queremos nada negativo. Sí, 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 pues te sale gruesa. Sí, pero no supe qué era. Ay, ya ves, no hagas bromas, Emilio. Ahorita estoy ocultando quien hace comentarios de esos. ¿Cómo lo vas a escoger? Bueno, fíjense bien. Sí, te puedo saludar, Briana. Saludos. Por rollo, ¿cómo se llama? Por carrete. Compras por carrete. Así. Obviamente es más económico. Te sale más económico, obviamente. Inclusive el hilo vinil también lo podemos comprar por carrete. Mira, ¿cómo vas a escogerlo? Sí, sí, simplemente en un navegador vas a ponerle ahí hilo chino, así lo vas a teclear. Bueno, chicos, voy a hacer aquí un nudo plano. Vas a teclear hilo chino, así como su nombre lo indica, y te van a salir los proveedores que lo manejan o quién lo maneja. Entonces, una vez que ya veas tú, pídeles el catálogo, checa qué colores manejan, cuáles son los que venden. De cajón tienes que tener 3 colores de cajoncito: blanco, negro, rojo, que es lo que más te piden. Ya los demás, pues tienes un poquito de cada uno de los colores, como el azul, así. Pero esos colores son los que debes de tener siempre, siempre en tu repertorio, porque son los que más se usan. Bueno, ya hice aquí el nudo plano. Lo que voy a hacer es que voy a amarrar bien, bien, bien. Voy a cortar y voy a quemar. Ok, pues es que no sé, como no sabemos qué es eso. Elizabeth, ¿y cómo te va, Elizabeth? ¿Cómo te va con las pulseras? ¿Vendes? O sea, ¿las vendes bien? ¿Cuál es tu...? Porque miren, todos tienen una técnica, o sea, todos tienen que encontrar, tienen que buscar la manera de venderlas. Mire, yo les voy a decir, cuando yo empecé a vender, yo no sabía dónde vender, a mí nadie me dijo. Por eso los que empezamos así como quien dice de cero, tenemos un poquito más de experiencia, pues sabemos que sí, que no, porque obviamente pasamos por dificultades. Entonces yo le dije a una sobrina que me vendiera las pulseras. Obviamente la sobrina pues no las iba a ofrecer como a lo mejor yo las ofrezco, porque a mí me interesa vender. Entonces, igual a mi pobre sobrina, pues quizás el círculo de ella no era un círculo tan grande como para estar vendiendo a cada rato pulseras. Entonces, como que yo pensaba, bueno, ¿y dónde? O sea, yo las estoy haciendo, ¿y dónde las voy a vender? ¿Dónde las voy a vender? Entonces, claro que sí, Melody. Va a empezar, se viene un huracán, supuestamente una tormenta. Más o menos ahí viene. Gabriela, Elizabeth me iba a decir cómo era la forma en la que las vende. Y Paloma también vende. Ok, entonces todos vendemos, o sea, se fijan. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque obviamente, pues algo van a sacar bueno, de provecho, algún tipo de estilo. Consejo: entre más sencillo sea lo que hagan, más se va a vender. Les voy a decir por qué. Miren, es bueno saber todo este tipo de nudos y hacer cosas diferentes, es bueno, pero lo sencillo, este nudo,
es el que se vende, o sea, es el que te piden nombre te piden pulseras con nombre y ya vendes el par y lo haces con nudo plano. Este es la base de toda pulsera que es para vender. Por mi experiencia, empecé en el 19, todos estos años, y de los tutoriales llevo un año, pero sigo vendiendo. Pero ahora me dedico más a hacer los videos que a estarme promocionando para vender, sinceramente. Es decir, trabajo en casa y es el mejor trabajo que hay, pero tienes que salir a repartirlos, a venderlos, o sea, a entregarlos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Compren, hagan lo que se vende. Miren, yo por decir, a mí me gustó este nudo, parece cadena, y yo se los hice con mucho gusto para que lo tuvieran ahí. O sea, es un aprendizaje. Pero yo no voy a hacer pulseras de este estilo para vender, la verdad. O sea, yo hago de este estilo. Esto es lo que me busca la gente, esto es lo que hago. Pero sé cómo se hacen los nudos. Si quieren algo especial, que de repente un cliente te diga, ¿sabes qué? Quiero algo pues muy especial, que se vea diferente, que así que empiecen a, pues ya le metes un tipo de nudo que ya sabes hacer. Pero no se complique la vida si están empezando. Hagan los nudos planos, o sea, hagan todas las pulseras con nudo plano y consigan dijes en pareja, vendan de pareja. Eso es lo que yo les recomiendo. Como quiera, a veces ay, muchas gracias, Liam. Gracias, gracias. Hola, gracias. Excelente, Paloma. Ahí está la clave. Vender en la escuela. Excelente. Gracias por suscribirte, Liam. Muchas gracias. Hola, Jessy. Exacto. O sea, aprendes técnicas, pero haz lo que se venda. Aprende técnica, pero haz lo que se venda. O sea, ¿quieres vender o quieres para ti? ¿Quieres algo diferente para ti? Bueno, hazlo, hazlo. Aquí está lo diferente. Esta la voy a usar con un saco que tengo color azul, por eso la hice así, porque me voy a poner un saco y me la voy a poner para mí, pero no se va a vender. O sea, no la voy a poner para vender, pero para mí sí, pero sí me gusta. Entonces, así hágale, o sea, haz para vender, como por ejemplo, por ejemplo, la que dice que venden las escuelas. Eh, Exactamente, exactamente, Grace, exactamente. Haz una pulsera de 3 cristales en el centro, ponle una inicial, haz el tejido sencillo y se te vende porque se te vende. Por decir, la de la escuela, la que ahorita dijo la escuela, Paloma. A ver, ¿por qué Paloma vio una oportunidad ahí? Entonces ella puede manejar el precio. Entonces no va a vender en 100 pesos una pulsera en una escuela, no te la van a comprar y te vas a quedar con todo el material. ¿Qué es lo que quiere la chaviza? La verdad. Los adolescentes, los chiquitos, ¿qué quieren? Pulseras nomás con que se vea el hilo, ahí trae colgando el hilo, eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ponle una inicial y ponle protegido, o ponle protegido y un pedacito de tejido nada más. Ellos no se fijan mucho en que si el hilo viene y cruza toda la muñeca, no se van a fijar en eso. Ellos lo que quieren es traer colguijes, ellos quieren traer colguijes. Entonces, mételes hilo inclusive, bueno, ya desbaraté la desbaraté ayer. Fíjense, fíjense, es algo increíble pero cierto, es algo increíble pero cierto. Esto es lo que se vende, fíjense, fíjense. Agarras un hilo, ¿tienen tiempo? Para explicarles. Si no, pues terminamos la pulsera y ya. Si no, esto es lo que se vende. Y vas a decir, ¿cómo? Claro que sí. Esto es lo que se vende. Agarras un hilo al tanteo, porque no van a tener más de este tamaño la muñeca. Fíjense, fíjense, así de sencillo, así de sencillo. Bueno, le voy a poner color plata, pero se vende más el dorado. Agarras una bolita, agarras un corazón, quemamos la punta. Fíjense, ¿cuánto nos podemos tardar? Y esto es lo que más se vende. O sea, más se vende entre la chaviza, entre los chiquitos, ¿verdad? Entre los adolescentes. Agarras un
Yo estoy usando estas lunetas, pero tengo lunetas que no están marcadas. Si están marcadas, por favor, píntele con un esmalte. No entreguen un trabajo así, no lo entreguen. Que se ve la letra blanca y que lo entregan así. Yo he visto pulseras, no lo entreguen así. Cómprese un esmalte, no les cuesta nada, por aquí tengo el mío. Compren un esmalte y píntenle aquí. No entreguen así el trabajo, ¿ok? Que su trabajo, aunque esté barato, no quiere decir que sea a la y se va. No. Que su trabajo sea un buen trabajo. Y van a regresar. El trato que les des y la calidad que les des. Fíjense, ¿qué estamos poniendo? Estamos poniendo esto. Agarro, le hago así. Hago un nudo. Primero hago un nudo donde sea. Y luego bajo las iniciales. Y ahora sí, hago el nudo acá. Exacto, exacto. Puedes hacer 3 hilos, pero estás involucrando más. Es hilo chino, un milímetro. ¿Qué pasó, Emilio? Yo uso 3 hilos en medio. Ok, ok, ok. Y los voy haciendo los nudos. Exacto. Así somos los norteños. Exactamente, exactamente. Así es mi forma de hablar, pero no estoy enojada. Fíjense. Fíjense. ¿Cuánto puedo ocupar de hilo? ¿Cuánto puedo ocupar de hilo? Esto que estoy haciendo, tú las das en... No, bueno, en realidad inviertes dependiendo el hilo, lo que te cueste el hilo. Pero, por ejemplo, a mí esta pulserita, con todo esto, póngale, me sale en unos 5 pesos. La vendo en 20, te los compran, fácil. La vendo en 15, te los compran, fácil. ¿Vas a vender más? Te diría que la puedes vender en 10. Obviamente, entre más vendas, pues más ganancia vas a tener, pero igual también estás mermando también tu ganancia. O sea, tampoco tampoco no te rebajes a dar, a dar tan barato. O sea, tampoco no. Pero si tienes una necesidad económica en ese momento y necesitas dinero, pues sí, hazlo, ¿verdad? Hazlo. Véndelo al precio que tú quieras más económico. Si quieres rápido sacar la inversión y tener algún... Porque para eso trabajamos. ¿O para qué trabajamos? Pues trabajamos para tener dinero. Obviamente, tenemos que tener dinero para invertir. No todo es esperar, esperar, esperar. Siempre recomiendo que usen la flama lo más, miren, siempre recomiendo que usen la flama lo más alto posible, porque así nada más rapidito la acercan y rápido quema el hilo. Miren. Bueno, es que ahorita como está aquí el abanico, pero miren. Ahí está. Esta pulserita. Ahora, fíjense, ¿cómo le voy a hacer? Como estamos haciendo una medida estándar, porque no sabemos la muñeca del joven o de la señorita que va a comprarla, lo que yo le recomiendo es que siempre la tengan así, o sea, que la abran la pulsera, un aproximado, que tú sabes que más o menos ahí entra tu muñeca, y aquí mismo le vas a poner la perlita de terminación. Fíjense, algo tan sencillo, pero que se vende, tan sencillo. Entonces agarro la perlita, hago un nudito doble en el tramito que me quedó. Ahora sí, como ya sé que entra la muñeca, pues puedo utilizar un tramo chiquito. Si no, pues no lo hago tan corto el hilo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Déjame ver si entra así, si no, pues hay que quemar. Ahí está. Entonces vamos a acomodar aquí más o menos un aproximado para que nos quede igual. La vendimos mucho, pero con abecedario, exactamente, exactamente. Yo la hago y cada vez tengo más clientes. Excelente, Paloma, excelente. Eso habla bien de ti, de tu trabajo. O sea, cuando tú tienes más clientes es porque lo estás haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo cosas de calidad y de eso se trata. No mires a los lados, o sea, tú vende lo tuyo a como te salga a ti. Y esta pulserita que dices tú, ay, pero no tiene chiste, pues es la que quieren los huercos, esta está, aquí está. Ya la hicimos rápido, miren, ya la hicimos, ya la hicimos y con esta pulsera, con esta pulserita, este, están felices con esta pulserita. Ay, mira, traigo mi inicial, o sea, eso es lo que quieren. Y hay parejas, créanme, déjame quitarme esto, y hay parejas que créanme, que me dicen, quiero una pulsera de estas. Yo esta la hago con doble hilo.
la hago con doble hilo, pero la quieren con un hilo. ¿Y saben qué? Me dicen, ve, les paso mi página y todo lo me dicen, ¿cuánto le das a esta pulsera? Entonces me río porque yo les digo, te la regalo. O sea, yo he regalado pulseras hasta de mejor calidad, o sea, pero me da risa porque me dicen, es que nomás las quiero así y me da vergüenza cobrarles, me da vergüenza. Entonces yo lo que digo es que, mira, te la voy a vender en 30 pesos, o sea, y de veras. Te la voy a vender en 30 pesos, pero tienes que venir a una ubicación que te voy a dar para poder que yo no gaste en gasolina, obviamente, porque si no, no sale. Exactamente. Ah, canijo, no sabía. No es hueco, es huercos. Pero aquí se le llama así a los jovencillos. Personalizadas, exactamente. ¿Cómo se hacen, Gladys? Pues tienes que ir a mi perfil y hay tutoriales. O no sé si a qué te refieres. Bueno, vamos a terminar la pulserita que estamos para ponerla junto con la inicial. Si necesitas entrar. Bueno, fíjense, aquí corté 2 hilos, tengo que cortar un hilo por acá. Entonces vamos a ver cuál es el que queda en la parte de arriba para poder cortarlo y quemarlo. Y entonces aquí vamos a cortar y quemar. Según los clientes, exactamente. Exactamente, pues es que según los clientes. Y es la zona donde te muevas. Fíjense, voy a quemarlo, voy a tener cuidado con mi hilo base, siempre tengan cuidado, eso es algo muy importante. Y cuando prenda, o sea, cuando ya se sienta que se está derritiendo, lo voy a hacer para acá. No lo voy a hacer para abajo porque si está caliente y se pega en mis hilos base, me los va a quemar y se pueden trozar. Con mucho gusto, Gladys, pero ahí puedes ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a quemar y lo voy a hacer para acá, ¿ok? Nunca para atrás. Entonces vamos a quemar. Nomás lo acerco poquito y lo voy a hacer para acá. Ahí que quede. Porque no quiero que estorbe el mis hilos base, porque los puede quemar. Por lo caliente del hilo se quema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo de barril, que es un nudo muy sencillo, pero muy bueno para este tipo de hilo grueso. Vamos a poner así, vamos a colocar nuestros hilos de esta manera. Mira, Paloma, sí tienes que practicar para poder hacer la aguja, no sé si a eso te refieres o al momento de quemarlo, sí tienes que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado varias veces de que al quemarlo, al momento de quemarlo, como ya está blanco, le voy a poner negro, voy a cortar unos 10 centímetros. Al momento de quemarlo, he quemado el hilo base. Y cuando lo he quemado, inclusive en un tutorial, en otra plataforma, quemé el hilo base, ya se los había enseñado, creo que aquí. Y yo le dije a las personas, ¿saben qué? Así le voy a dejar. Se me quemó el hilo base, no lo voy a, o sea, ahí para vender, yo necesitaría volver a hacer toda la pulsera. Pero estábamos en el en vivo, entonces yo les dije, aquí lo voy a dejar. Se me había quemado uno de estos de los dos para poner la parte final. Se me había quemado, entonces lo que hice fue un nudito y les dije, este se va a quedar así con el nudito, porque pues ya así está para ya terminar el tutorial. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, pero no es algo imposible o que no puedas manejar. La práctica es indispensable. Eh, el nudo en espiral, excelente. Inclusive les iba a hacer un tutorial con una pulsera de nudo de espiral. El nudo es combinando 4 colores con 4 hilos delgados. Los vi, nada más que necesito hacerla primero yo para ver que me quede y luego ya enseñarles la técnica con 4 colores diferentes y se ve espectacular. Lo puedes hacer con un espiral, o sea, tú dices, si el espiral el broche lo puedes hacer con espiral, lo puedes hacer, si a eso te refieres. O si te refieres a la pulsera, pues sí. Excelente, Paloma, excelente. El Rey, te saludo. Este,
Vamos a hacer el nudo y en esta manera lo que vamos a hacer es que primero vamos a formar un ojal. En este caso, Paloma, si batallas en hacer los nudos finales, porque yo era lo que batallaba bastante para hacer el nudo plano, batallaba bastante, puedes hacer este de barril y te queda. Sí, con 4 hilos. La voy a hacer, Grace. Nomás la voy a hacer yo y luego les voy a hacer esa con 4 hilos de 4 colores. Se ve, es muy bonita la técnica. La vi y me gustó, pero la tengo que hacer yo primero para poder enseñársela, porque luego me quedo a medias ahí en el tutorial y pues no es el chiste. Entonces vamos a poner el hilo que está más chiquito, lo vamos a poner en la parte de arriba. Voy a poner en mis 4 nudos, voy a poner mi hilo negro. Así. Y como les he comentado, siempre la primera vuelta se dificulta un poquito, no mucho. Se dificulta, entonces, pero nada más haciendo la primera vuelta, ya la demás es más fácil. Entonces lo detengo y vámonos. Aquí está, ya nada más haciendo la primera vuelta, ya la hicimos. Estiramos y empezamos a enrollar. Como yo hice 15 centímetros, entonces quiere decir que mi muñeca mide 17, puedo hacer 2 centímetros de broche. Por eso siempre es importante ver la cantidad de broche que vamos a hacer, el tamaño que vamos a hacer. Y este nudo queda tan apretado que es muy difícil que se les vaya a zafar a la persona que lo vaya a utilizar. Si en dado caso batallas para hacer el nudo plano en el broche, Paloma. Bueno, entonces aquí vamos a agarrar, vamos a ponerlo en el ojal y el nudito chico, este que vamos a empezar a estirar, va a jalar el ojal y va a introducir nuestro hilo que pusimos acá, lo va a poner en la parte del centro y por eso es bien difícil que se vaya a desbaratar. Porfis, pónganle like al tutorial si ya están conectados 160 personas. Les mando un saludo a todos los que no han comentado. Gracias por estar aquí en el en vivo. Espero que les guste. Y si me pueden regalar un like, se los voy a agradecer también para que sigan para más, para que lo puedan recomendar más a más personas. Se los agradezco bastante. Entonces vamos a cortar ya así queda el nudo y queda súper bien apretado. Ok, pues así está, ahí está, ahí quedó. Ok, excelente, Paloma. ¿Cuál pulsera estás haciendo esta? Sí, sí queda flojo. Con mucho gusto, Grace. Éramos 154, sí, sí. Pues muchas gracias a todos los que están. A todos los que se conecten. Miren, Grace desde un principio siempre ha sido bien amable conmigo. Grace es la que dice Pablo, porque es la cuenta de su hijo. Pero muchas gracias, Grace. Siempre estás al tanto con tus comentarios. Cuando ves un video mío, te agradezco infinitamente, de veras, tu tiempo y a todos ustedes también su tiempo de que se conecten conmigo y podamos hacer ameno este espacio. Y estamos viviendo lo que es la verdadera realidad de hacer pulseras y todos los que se dedican a esto saben a lo que me refiero. Me refiero a todo lo que conlleva hacer una pulsera, el tiempo, lo que verdaderamente pasa en nuestra casa cuando lo estamos haciendo. Entonces, yo realmente se los agradezco bastante. Fíjense. Aquí pues ya vamos a terminar. Hay dos opciones. Vamos a ver que funcione bien mi hilo. Vamos a ver que funcione. Ahí, aquí no quemé el hilo este, miren. Vamos a quemarlo. Y voy a hacerlo para arriba. Voy a hacerlo para arriba, para acá, para acá. Siempre que terminemos una pulsera tenemos que cerrarla completamente para que no exista un espacio o un hilo aquí torcido y eso vaya a afectar al momento de hacer el hilo que cuelga. El hilo que cuelga es el que nos permite que la pulsera entre en nuestro puño, ¿ok? Ay, muchas gracias, Grace, muchas gracias. En la primera vez me estresé mucho, pero ándale, sí, exactamente. ¿Verdad que sí? A mí también me pasó eso. Te estresas porque no te sale. Por eso
chicos, esto de hacer los videos en vivo, no cualquiera se avienta porque pues, no nos puede salir a la primera. Ya ven, de repente yo tuve que desbaratar algunos nudos porque no están así como que muy bien que digamos. Pero la técnica ahí está, si ustedes aprietan bien les va a salir bien la pulsera. Entonces, obviamente no nos puede salir quizás a la primera, pero sí nos puede salir. Fíjense, ¿qué podemos hacerle aquí? Aquí hay dos opciones. Podemos ponerle nada, podemos ponerle nada o podemos ponerle algún tipo de... Esta cuentita o esta separador es del número 6. Es del número 6. ¿Y por qué la voy a usar? Porque es la que me permite que entre el hilo chino 1.5, porque como está el grosor diferente al hilo base, voy a quemar tantito, nada más para que entre. Y si batallo, me voy a apoyar con una, miren, nomás entró una. Si se batalla, te apoyas con una aguja. Y aquí está, aquí quedó. ¿Cuánto vamos a dejar? De 8 a 10 centímetros. Así es, yo apenas voy a empezar, me llamó la atención. Gracias, Jair, gracias. Ahorita puedes verlo después el tutorial. Exacto, tienes que desarmarla. Es que por eso les digo, o sea, si no le sale a la primera, no se estresen, o sea, desbarátelo. ¿Cuál es el mejor consejo? Tómenlo con calma, o sea, tómenlo con calma, o sea, vean esto como algo de aprendizaje que les ayuda a tener mayor paciencia, desarrollar, pero sobre todo tener creatividad. Cuando tú empiezas a diseñar tus propios estilos, hay algunas pulseras que yo desde un principio hice en este canal, si pueden irlas a ver, pulseras para pareja con corona. Ese diseño yo lo hice, yo lo inventé y no hay en el mercado ese diseño. Uno que viene con coronas, con hilo paracord. Véanlo. Y me lo pedían mucho. Permítame tantito. Los primeros diseños que yo tengo en esta página al principio, cuando empecé a hacer tutoriales, los primeros diseños, que los videos la verdad estaban bien feos, los veo y digo yo, no, sí. O sea, si a lo mejor ahorita todavía están feos, pero en ese entonces estaban más. Pero ahí voy mejorando, ya voy haciendo la edición mejor y así va aprendiendo uno, porque pues obviamente yo no sabía hacer videos y te avientas sola esto, como ahora que me estoy aventando a hacer en vivos. Y como ya les había comentado, yo no he visto bisutería en vivo en YouTube. Vi como 30 canales y ninguno hace en vivo, entonces es difícil, pero si no nos aventamos a hacer las cosas, pues nunca vamos a saber si podemos o no podemos. De veras, Paloma. Dile que muchas gracias. Gracias, Paloma. Como, gracias, Grace. Gracias, gracias, Jair. Gracias. Y pues naveguen en mi página, cópiense los estilos, los primeritos estilos de pulsera para pareja, véndanlos, se vende bastante, se vende bastante. Y miren, pues ya terminamos ahí nuestra media pulsera, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra pulserita que no me tardé casi nada en hacer esta. Y esto es lo que se vende. Entonces hagan de cuenta que ya le venden el parecito. Miren, ahí está. Me quedó marcada porque me la apreté mucho. Vamos a bajarnos tantito la manga. Y ahí quedó nuestra pulserita. Pues esto fue el tutorial que quise compartir el día de hoy. Pasamos una tarde muy amena, no puedo creerlo, son las 5. Gracias a todos los que están conectados. Y sí, búsquenme por favor en mis redes sociales, Crasi, espérenme, ahí ya me pusiste en duda y no es
No es con Z. Espérame. Se los voy a pasar, espérame. Tómele un screenshot. Aquí está en blanco y negro el tutorial. Ya ven que con ustedes le dice a colores. Aquí está con blanco y negro. Por lo regular, todo lo que hago lo paso con ustedes. Lo paso para YouTube. La mayoría, pero ahorita, como les digo, estoy empezando otro canal en YouTube para que si me quieren seguir, tiene el mismo nombre, pero en YouTube. Y mañana hoy publiqué un video de unas pulseras para pareja. Hoy lo publiqué. Se le llama igual, se llama igual. Espérense, vamos a ponerla. Se llama igual. Y mañana voy a publicar este tutorial. Con música nada más. Ya está hecho, ya nomás de publicarlo. Y y hoy publiqué unas pulseras de pareja. Ahí en YouTube. Búsquenme en YouTube. Y también en esta plataforma. Y esas son mis únicas plataformas, esas son las que hago, ¿verdad? Y bueno, gracias, gracias, Grace. Claro, Paloma, hazlo, hazlo. Sí, ya, sí, ahí tengo bastantes. Es una cosa, es que son diferentes plataformas, pero les voy a decir una cosa, lo que pasa es que YouTube siempre va a ser una plataforma especial, porque todos entramos a YouTube a buscar un aprendizaje, no a entretenernos, sino algo que nos beneficie, ¿verdad? En cambio, las demás plataformas es diversión, pasar el rato, pero en YouTube no. Ese es más didáctico. Por eso siempre que vamos a buscar algo que hacemos, nos vamos a YouTube. Y me buscan en ese canal. Mañana voy a subir el tutorial para que me sigan allá. Tengo 100 suscriptores, pero ahí poco a poco vamos a ir creciendo. Ya le voy a poner un poquito más de empeño, porque obviamente este es mi trabajo, me gusta y pues hay que abarcar. Ya sé. Ok. Pues es que no sé cómo es. Ya nomás hablo por hablar. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos en el próximo tutorial. Me buscan en mis redes. Chao, chao. Bye.